Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 17. Hechos 9, versículo 17. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Jesús. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente hoy acá. Gracias por permitirnos venir a compartir tu palabra, Padre. Te damos gracias, te alabamos desde el corazón, te reconocemos. Digno eres tú y solamente tú, Padre. Te pedimos que pongas palabra en este día, que cada palabra sea inspirada por tu Espíritu, Señor. Que cada palabra sea ungida, Señor, por Espíritu, que sean tus dichos en este lugar, Señor. Yo te pido por cada una de las personas que están en esta lista de oración, para que tú mires por esas personas y tengas misericordia, tu favor esté con ellas. Te pido por los niños, te pido por Abraham, por su salud, porque él esté bien. Te pido por Getsemaní, te pido por cada uno de los hermanos, te pido por tu iglesia, te pido porque tu palabra corra y sea glorificada, Padre. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén. Aquí vemos al apóstol Pablo cuando comienza su ministerio. Vemos acá que dice la Escritura en el versículo 20 que él enseguida predicaba a Cristo. Notemos que él enseguida predicaba a Cristo, pero lo hacía en medio de ¿qué? En medio de gran oposición. Nosotros tenemos que entender algo. La iglesia siempre ha predicado en medio de gran oposición. Y esta oposición asombraba a los que lo veían, porque decían que él era parte de esa oposición y ahora predicaba a Cristo. Pero dice la palabra que Saulo mucho más se esforzaba en el versículo 22 y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La oposición siempre surge de un punto de vista diferente a aquel que tiene alguien, y por eso es oposición, se opone en su punto de vista. Cuando Pablo demostraba que Jesús era el Cristo, es porque la palabra muestra que Jesús es el Cristo. Si nosotros somos iglesia de Jesús, nosotros somos aquellos que condenaremos, como dice Isaías, a toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Nosotros somos aquellos que dice también Isaías que el testimonio fue atado a nosotros y la ley. O sea, nosotros somos aquellos, como dice la palabra, que siempre vamos a estar demostrando según las Escrituras, de acuerdo a aquellos que se oponen. Pablo dice en 2 de Timoteo, escribe a Timoteo Pablo, 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 24, dice Pablo: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija
a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que con mansedumbre corrija. Corregir es reparar algo que está dañado, corregir. Corregir a los que se oponen, o sea, que es esa oposición que tenemos la Iglesia de Cristo. Tenemos una gran oposición y la oposición surge en muchos puntos, porque cuando vemos la palabra de Dios es una sola fe, que es la fe de Cristo. La palabra es una sola fe, dice Judas dice de esta manera. Judas, en su capítulo 1, dice Judas de la siguiente manera, mira, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe, ¿verdad? La fe. Si nos vamos a Efesios en su capítulo 4, Efesios 4, dice la palabra en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Nosotros tenemos un Señor, una fe y un bautismo. Amén. Entonces mira esto, una fe, porque la fe es una. Y es lo que quiero aclarar aquí. Nosotros tenemos un punto de vista que no es diverso, no es ecuménico, como esos concilios que nacieron desde la antigüedad. El concilio de Nicea, el concilio de Nicea fue un concilio ecuménico, donde había algunas iglesias como la luterana, que iglesias protestantes, y donde conciliaron que la Trinidad era la única doctrina. Ese concilio salió producto del ataque que ellos estaban haciendo contra los arrianos, producto de Arria, que era alguien que decía que el Padre era el único Dios absoluto, ojo, amén, así es, pero decía de manera incorrecta que Jesús era un Dios sumiso. Entonces no es lo que enseña la Biblia enseña que Jesús es el mismo Padre. Eso es lo que enseña la Biblia, o sea que es el mismo. Es una fe la que nosotros defendemos, una fe que no puede, así como decía en ese concilio que fue ecuménico, no es una fe que va a conciliar con una diversidad de doctrina, no, es una fe que Jesús vino a predicarlo y Jesús vino a enseñarnos la fe, el autor y consumador de la fe. Él vino a traernos esta fe, a revelarnos esta fe en la cual debemos de estar firmes. Una sola verdad, una sola palabra. Y debemos de entender esto. Cuando entendemos esto, sabemos que vamos a tener mucha oposición. ¿Y por qué? Es obvio, hay muchas religiones. Hay muchas religiones que han salido productos de herejías que han tomado con presunción en la misma palabra. Herejías. Cuando yo escudriño un poco sobre esta doctrina de los arrianos, no se da cuenta de que utilizan muchos textos, pero con medias verdades. O sea, lo utilizan, pero no es como aquel obrero que dice Pablo a Timoteo, usa bien la palabra de Dios, o sea, trázala como un obrero aprobado. Vemos que nosotros vamos a tener mucha oposición. Y si vamos a tener mucha oposición, debemos de ser personas que estamos dispuestos a defender la fe. Por eso Judas escribe en este tiempo hablando de que habían entrado personas libertinas a la iglesia. Personas libertinas que empezaban a sembrar el libertinaje en la iglesia. Y contendía a aquellos y les resistía, pero llamaba a la iglesia a contender por esa fe. ¿Por qué?
sabemos que cuando entran personas que se arrepintieron una vez y después al tiempo se volvieron atrás, se cansaron, desmayaron, sabemos que esas personas van a destruir a otras en el rebaño. No, la fe no es como cualquier otra cosa. La fe, si usted no vive la fe, usted da un mal testimonio. Si usted no vive la fe, usted contamina a otros. En la fe tenemos que ser personas fervientes. En la fe, si nosotros somos incrédulos, dañamos a otros. Si somos personas que dudan, dañamos a otros. Por eso Jesús, cuando veía a sus discípulos con incredulidad, le decía que hasta cuándo los iba a soportar. Porque los del Espíritu no soportamos a la gente carnal. No la soportamos. Siempre tenemos contiendas con la gente carnal. Porque es imposible que la luz tenga comunión con las tinieblas. Es imposible. Los que somos de Cristo hemos crucificado todas estas cosas. Y somos personas que estamos dispuestos a vivir por fe. Por fe. No aceptamos personas que nos digan, no, pero Jesús no. Jesús, cuando le decían, iba a sanar a la hija de Jairo y vinieron, no, dile, no molestes al maestro que tu hija ya murió. Jesús le dijo, usted tranquilo, su hija viva, su hija vive, su hija está viva. ¿Por qué? Porque la gente incrédula daña las cosas. Igualmente en todo sentido que no sea de acuerdo a la fe. Por eso el creyente contiende por la fe, contiende por la fe, lucha por la fe. Hemos sido llamados a eso, a batallar por la fe. Pablo dice a los filipenses, en Filipenses 1, en el versículo 27, dice Pablo a los filipenses, leo en el nombre de Jesús, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Unánimes. Y es una lucha. Es una lucha. Porque sabemos que hay muchas sectas por allí enseñando sus herejías, enseñando su falsa enseñanza, gente que no se ha arrepentido, gente que no tiene temor de Dios, para escudriñar con devoción, para buscar las verdades, para inquirir y para ver si algo no es como yo pensaba y estoy viéndolo claramente, corregirme. Así somos la gente de fe. No somos gente que nos aferramos a verdades, a medias verdades. Nos aferramos a la verdad. No nos aferramos a enseñanzas de hombre como algo que no soltamos. No, nos aferramos a la verdad. Predicamos el evangelio. Vivimos por el evangelio. Y nuestra enseñanza es el evangelio. Somos personas que combatimos por el evangelio. Aquí estaba el apóstol Pablo, que es una persona que estaba dispuesta aún a morir por el evangelio. Y le escribe a los filipenses que espera que los halle, que estén unánimes combatiendo por esta fe. Que tenemos que ser gente que batallamos por la fe. En todos los tiempos, como dije, la iglesia ha luchado por la fe. Nuestro mismo Señor, cuando vino, si vamos al libro de Mateo, en su capítulo 22, Mateo 22, aquí vemos un grupo, en este caso los saduceos, y vienen al Señor haciéndole preguntas. Le traen una pregunta, dice el versículo 23, Mateo 22, 23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, nota esto, vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, ¿por qué ellos dicen que no hay resurrección? Porque ellos dicen que no hay resurrección. La pregunta es esa. Jesús no habla de que haya resurrección. El único que resucitó fue Él. Y todos los que estén en Él ahora vivirán. Y Él se los enseña allí. Y les dice en el versículo 29, le dice, entonces respondió Jesús, les dijo, respondiendo Jesús les dijo,
Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se harán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Porque ahora en Jesús nosotros, aunque muramos, viviremos. Nosotros no resucitamos. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Y es tremendo esto. Pero nosotros debemos de ver cómo había grupos sectarios que tenían sus propios pensamientos. Hoy día igual. Y allí estaba Jesús respondiendo con la palabra. Y nadie podía refutar lo que él decía. Ojo, así debe ser con nosotros. Pueden retirarse, no acepto. Así habrá mucha gente. Pero nunca pueden presentarse delante de nosotros y nosotros no ser uno de esos siervos, como dice Pedro, que con mansedumbre y reverencia presentemos defensa de aquella esperanza en la cual nosotros estamos, de aquello que nosotros esperamos con confianza, que presentemos defensa. Nosotros debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la gente de fe, somos la iglesia de Cristo. Y hay una diferencia muy grande. Jesús nos muestra cosas que ojo no ve, ni oído ha oído, ni han subido jamás en corazón del hombre. Él se las muestra a su iglesia, porque Él las preparó para los que le aman, para los que le temen, para los que le buscan. Las preparó el Señor. Sí. Aquí vemos estos saduceos. Grupos así ha habido alrededor de los tiempos. Si nosotros nos ponemos a ver, yo estaba haciendo un pequeño estudio sobre la Iglesia Católica y es impresionante cómo esta iglesia, mal usado el nombre de iglesia allí, este grupo extraño, los católicos, han metido tantas aberraciones en medio de su culto extraño, de su culto, como dice la escritura, de ramera, la madre de las rameras. Y es impresionante cómo han ido adecuando doctrinas, cómo de un tiempo donde empezó la apostasía, empezaron a ser papados, los reyes comenzaban a meterse en las decisiones de la iglesia, según ellos. Y impresionante, y empezaron a pasar todas estas cosas que vemos que lo que ha hecho es desviar y destruir a muchas almas. Y es tremendo. Por eso es que la iglesia tiene que permanecer fiel. Pablo mismo, cuando se despedía de Mileto, lloraba el apóstol Pablo viendo revelación de lo que Jesús decía que iba a venir. Y decía: yo sé que de ustedes se levantarán muchos y hablarán cosas perversas, con tal arrastren algunos discípulos. Impresionante lo que la gente puede hacer para tener gente bajo su cuidado. ¡Qué impresionante! Es mejor estar con uno. Es mejor estar con uno, pero ser fiel a la palabra, que estar con miles, con millones, y estar desviado, esperando esa condenación que viene para aquellos que no obedecen al evangelio de la verdad. Prefiero estar solo, como estaba Elías, pero haciendo la voluntad de Dios. Y esa es la diferencia. Cuando Dios nos llama, nosotros aprendemos todas estas cosas, que es importante saberlas. Es importante saberlas, ¿por qué? Porque así cada día en nuestro caminar somos fieles al Señor. Entonces, pero no nada más el Señor se encontró con estas situaciones. Cuando nosotros vamos allí al libro de Hechos, donde comenzamos a leer, vemos a los judíos rebatiendo lo que Pablo decía. Y en este libro de Hechos tenemos innumerables pasajes donde iban y contendían con el apóstol Pablo,
tratando de contradecir lo que él decía, pero inventando falsedades y mentiras. Es impresionante ver hoy la cantidad de doctrinas falsas que hay. Pero ¿por qué las hay? Pablo escribe a los tesalonicenses en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, Pablo le dice lo siguiente. En el versículo 2 de ese mismo capítulo 2 le dice Pablo, vamos a leerlo, Segunda de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, mira esto, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es tremendo. Pablo dice, miren, no se dejen mover. ¿Mover de qué? No nos debemos dejar de mover de la doctrina que ya tenemos. Y Pablo en este caso le estaba diciendo, ustedes no pueden inquietarse como que el Señor ya viene mañana. No, porque no va a pasar sin que pase esto primero. Tenía que manifestarse la apostasía. Y aún no se había manifestado. Y Pablo más adelante le explica que no se iba a manifestar hasta que fuese quitado lo que tenía que ser quitado, que en este caso era el ministerio de los apóstoles. Mientras ellos estuvieran, no se podía manifestar libremente la apostasía, porque había gente que enseñaba la doctrina verdadera. Esto es importante porque Jesús dijo, y este evangelio del reino será predicado para testimonio a todas las naciones. Y créelo, iglesia, porque el Señor va a levantar un ejército poderoso que va a predicar su palabra, donde el Señor va a empezar a cortar, como en tiempos antiguos, a los falsos profetas con la palabra que sale de su boca. Va a empezar a cortar a todo aquello que es falso, lo va a empezar a cortar con su palabra. Eso se va a levantar porque el Señor es poderoso para hacer lo que ya dijo. Este evangelio del reino será predicado y será predicado para que las naciones tengan testimonio. ¿Por qué? Porque las falsas doctrinas se han incrementado. En este tiempo Pablo decía, no se manifestará todavía, pero nosotros hoy viendo aquellos tiempos, miramos con horror cómo se ha manifestado la apostasía, cómo estamos llenos de apostasía, a la izquierda, a la derecha, doctrinas habidas y por haber. Hacemos una lectura de la historia desde el año 100 en adelante y vemos cómo la iglesia se pervirtió de una manera impresionante. Hoy vemos a payasos tratando en los púlpitos, payasos haciendo payasadas, personas en la adoración haciendo aberraciones con bailes sensuales, todas estas cosas. ¿Por qué lo vemos? Porque la gente se desvió, ya la gente no honra a Dios, ya la gente no sabe que para adorar al Señor lo que hay es que pararse con un corazón humilde allí y adorarle y que los demás le sigan, solo eso, no querer tratar de hacer algo, porque entonces la carne no agrada a Dios y el Espíritu no se mueve. Funciona así, por eso el Espíritu se mueve con una iglesia que está llena del conocimiento de Cristo y sabe que su Dios al humilde lo influencia, al soberbio lo resiste. Es así. Y vemos esto, mira, aquí vemos que Pablo le dice a los tesalonicenses que no se dejen mover fácilmente. No nos podemos dejar mover, hermano. No podemos ser personas. Nosotros tenemos que ser personas que leemos, que escuchamos, que recibimos de cualquier lugar algo y procesamos rápido y sabemos, así como una detectora de billetes falsos. En lo que pasa el billete te dice si es falso o es verdadero, con un sonido te lo declara. Impresionante. ¿Por qué? Porque procesa
y lee los detalles que debe tener un billete falso o debe leer los detalles que debe tener el billete porque es verdadero y lo pasa como verdadero. Así hemos de ser nosotros, leer, escuchar y saber lo que estamos viendo. Así como los de Berea, ellos escuchaban lo que Pablo decía, lo buscaban para ver si esto era así. Así tenemos que ser nosotros y cada día más rápidos, más movidos, con diligencia a hacer esas cosas. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia delante de aquel que nos demande. ¿Nos demande qué? Señal de esa esperanza que hay en nosotros. Tenemos que ser rápidos para hacerlo. Si no somos rápidos para hacerlo, el impío, aquel que es astuto, se aprovecha de esas cosas. La iglesia tiene que estar preparada. Tiene que estar preparada. Por eso Pablo dice eso ahí a Tito, pero también el apóstol Pablo a Timoteo, pero también dice a Tito en Tito capítulo 2, capítulo 1, en el versículo 9, dice de la siguiente manera: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. A los que contradicen. A mí me llama la atención que cuando Pablo escribe esto a los tesalonicenses, si leemos allí entre las palabras que Pablo le está diciendo, Pablo le dice a los tesalonicenses de la siguiente manera. Pablo le dice: en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Qué hipócrita este espíritu, qué hipócrita estos ministros que tratan de hablar lo que según es Dios, lo que tratan de decir que es Dios, pero realmente se oponen y se levantan contra todo aquello que es Dios, contra todo aquello que realmente es un culto lógico, un culto racional, que es un sacrificio vivo, agradable, hombres y mujeres allí presentándose delante de Dios para vivir una vida delante de Él, devota a Él, con devoción. Se levantan y se hacen pasar, se visten como ministros de Dios, pero son ministros inicuos de pecado. Impresionante, ¿por qué? Porque sus intenciones no son las intenciones de Dios. Su búsqueda no es lo que Jesús quiere que busquemos. Jesús dijo que no pongamos nuestra mirada en las cosas de acá, sino en las de arriba. Busquen las cosas de arriba, a donde está sentado Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque somos de Dios. Amén. Y vemos allí que cuando Tito dice esto, Pablo dice esto a Tito, dice en el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Mira lo que dice Pablo: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es tremendo, porque los engañan y van tal incautos detrás de aquellos que son unos engañadores. Dice Pablo que son contumaces, que hablan vanidades. Impresionante, vanidades, hablan cosas vanas. Y nosotros sabemos cuántos hay por ahí que hablan vanidades, ¿cierto? Puras vanidades con tal de arrastrar gente, con tal de sacar provecho. Pero Dios también lo sabe. Y ese es poderoso para juzgar esas cosas. Que el Señor nos libre y podamos llevar nuestro ministerio y cumplir la obra que Él nos encomendó de una manera honrada, de una manera correcta, conforme a las pautas que Él ya nos dio. Pero dice Pablo que nosotros es preciso, Tito, que le tapemos la boca a esa gente. Hay que taparle la boca, hermano. Y esto es importante. Ciertamente las batallas
no se ganan todas y nosotros los creyentes perdemos muchas batallas. No hablo en el sentido personal, porque en nuestro personal sentido las ganamos todas porque somos más que vencedores. Pero hablo de las batallas muchas veces tratando de ganar almas para el Señor. Y vemos a veces personas como la señora que nos tocó evangelizar días atrás, que después de hablarle y mostrarle la herejía, la falsedad de estos testigos de Jehová, y de hablarle de Jesús y mostrarle lo grandioso que es Jesús, ella dice, pero no, o sea que ella no, eso no le interesa, pues, y da tristeza, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer el trabajo, a pelear esas batallas, aunque las almas a veces no procedan al arrepentimiento, aunque a veces las almas no vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos que pelear esa batalla, porque el Dios que tenemos es poderoso. Lo que pasa es que Él conoce los corazones. Él conoce los corazones y tenemos que saber eso. No decir a veces que Dios no quiso apoyarnos, no, sino que Él conoce los corazones y Él sabe lo que hay en las personas. A Él no podemos burlarlo. Él es un Dios fiel. Por eso su iglesia pelea la buena batalla, porque sabe que Dios es un Dios fiel. Vamos a Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pablo, el apóstol Juan, le tocó luchar con una secta tremenda que eran los gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos? Los gnósticos era un grupo que metió una herejía filosófica, una herejía que hablaba de que la materia era extremadamente mala, o sea, la carne, y el espíritu era lo divino. Gloria a Dios, pero que el espíritu no podía hacer contacto, no podía estar en la carne, pues. Y esto era para negar la divinidad de Cristo. Esto era para negar que Cristo era divino. Ellos decían que el espíritu, cuando Cristo vino, el espíritu, como proyectar un cuerpo que no estaba en realidad allí, porque el espíritu no podía estar en un cuerpo. Y esto es impresionante porque a veces dirían, no, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Tiene de malo todo porque niega la salvación, porque Él tenía que venir a un cuerpo de carne para podernos salvar. Él tenía que tener un cuerpo. Por eso Él dice, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Él participó de carne y de sangre para destruir al que tiene el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, dice Juan a los discípulos de Él, que conozcan los espíritus, porque hay muchos falsos profetas, dice Juan, hay muchos que han salido por el mundo. Conozcan los espíritus. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, el que confiesa que Jesús sí se manifestó como un hombre y crucificó el pecado en la carne, ese es de Dios. Y aquí está la gran diferencia. Aquí está nuestra diferencia, que nosotros tenemos que entenderla. O sea, no es simplemente uno acercarse y meterse en la iglesia y decir, ay, yo soy cristiano, alabado sea el Señor. Y cuando vemos a otras personas por allí, nos las conseguimos en la calle, ay, yo también soy cristiano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y están totalmente errados en su conducta, en su fe, no son personas de fe. Y no llegar uno a exhortar, a amonestar a tales personas, no, al contrario, amonestarlos, corregirlos, enseñarlos, redarguirlos,
¿Por qué? Porque somos gente que combatimos por la fe. Es triste uno ver cuántas personas hay por allí que se dicen ser cristianos y no leen la palabra. Un cristiano lee la palabra. Una persona que no lee la palabra no es cristiano. Sencillo. Porque el cristiano ama la palabra, porque la palabra es el logos es Jesucristo. Sencillo. Y Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará. ¿Cuánto más hay que hacer antes para guardarla si no es leerla? Tú no puedes guardar algo que tú no sabes, que tú desconoces, que tú no escudriñas, que tú no profundizas. No puedes hacerlo. Por eso vemos personas a veces que se meten en la iglesia y adquieren cierta conducta buena, pero llega un tiempo que no avanzan. ¿Por qué? Porque se olvidan de que el consejo no es solo una parte, sino es todo el consejo de Dios. Todo, todo. O sea, Pablo ruega que los colosenses sean llenos de todo el conocimiento de Dios para que alcancen la estatura de Cristo. O sea, todo el conocimiento, tenemos que ser llenos. Y en ese sentido no solamente, cuántas veces nos vemos por allí personas minimizando a Jesús con estas doctrinas que establecen un Dios trino y minimizan a Jesús. La Escritura misma dice que Él en todo tiene el primer lugar, está hasta lo sumo, su iglesia lo pone hasta lo sumo, su iglesia lo exalta, su iglesia está lista para combatir por la palabra. Y esto es diferente, porque si estamos listos para combatir por la palabra, no vamos a callar, a condenar a toda lengua que se levante en juicio. Lo vamos a condenar, le vamos a tapar la boca, como dice Pablo a Timoteo. Es preciso taparle la boca. Hay gente que hay que taparles la boca. Y esto es importante hacerlo. Importante. No contendiendo. Nosotros no mostramos nuestras obras. No, dice Pedro que presentemos defensa con mansedumbre y reverencia. Amén. O sea, tenemos que presentar defensa de una manera correcta. Nosotros no somos los que andamos peleando para mostrar las verdades de Dios, no. Hablamos con carácter, demostramos con vehemencia que creemos en Jesús, el único Jesús de la Biblia, el cual dice la palabra que es el Hijo de Dios, pero dice la palabra también que es Dios, que dice que es el verdadero Dios, dice que es el Todopoderoso, dice que es el Yo Soy, dice que es el Padre Eterno, dice que es el Príncipe de Paz, que es el León de Judá, que es el Rey de Gloria, que es el Verbo de vida. Todo eso dice la palabra, todo eso nosotros lo defendemos, porque eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Y no es cuestión de uno decir, yo me metí y yo defiendo lo que me enseñaron en mi iglesia y así yo hablo y aunque no sea. No, Señor, es la palabra. Porque somos como los de Berea, que escudriñamos para ver si estas cosas son así. Y ciertamente Pablo llegó a esa gente de Berea mostrándole algo que ellos no entendían, algo que ellos no conocían quizás, no conocían de ese Jesús. No sabían que el cumplimiento había llegado, que ya el Mesías había venido y la promesa que Dios había hecho se cumplió. Y al ver las Escrituras pudieron entender que ese Pablo predicaba que Jesús era el Cristo. Aleluya. Era el Cristo. Pablo tal vez tenía que defender que Jesús era el Cristo. Tal vez. Porque esa era la corriente de ese tiempo. Pero Juan ya tenía que estar defendiendo aquí, no que Jesús era el Cristo, sino que Jesús era Dios manifestado como un hombre, que ya era aquel que había venido, no era algo que nació. Y entonces en la materia un día se hizo perfecto, porque esta enseñanza tiene diversos pensamientos. Tardaría mucho para tratar de enfocar cada uno acá, pero tiene muchos pensamientos la enseñanza de los gnósticos. Y una corriente dice que la materia, al adquirir gnosis, que es conocimiento, y al ir adquiriendo esa gnosis, iba alcanzando una perfección, se iba haciendo más espiritual cada día.
Y Jesús hizo eso hasta alcanzar el nivel de espiritualidad. Y eso fue lo que Él vino a hacer, a darnos conocimiento a nosotros de que la materia podía alcanzar lo espiritual. Pero no es la enseñanza de Jesús, realmente, pero es la enseñanza de ellos. Entonces, Juan tenía que estar luchando contra gente que enseñaba estas cosas. Ya en otros tiempos, Pablo tenía que discutir en Tesalónica que no se dejaran mover porque Dios no venía todavía, que Jesús todavía no descendía porque todavía no había venido la apostasía. Y es tremendo, había muchas cosas que debían de cumplirse que Jesús enseñó. No podemos pasar por alto lo que Jesús enseñó, porque Él dijo, cuando estas cosas suceden, sabe que el día está cerca. O sea, tenemos que saber que Jesús predicó cosas. Entonces, en estos sentidos, ellos defendían. Pero nosotros en este tiempo, ¿qué nos tocó defender? ¿Qué nos toca defender a nosotros en este tiempo? Algo mucho más tremendo. Lo que la iglesia tiene que defender en el día de hoy. El verdadero evangelio. Porque ya es de tantas corrientes distintas que hieren o tratan de herir el evangelio en muchos sentidos. Lo hieren en las mentes de muchos, que se desvían, que se apartan, que se cansan porque se confunden, porque no hay un pueblo de Dios que se levante a predicar la verdadera palabra, no por lucro, no por ganancia deshonesta, sino por que es la palabra de Dios, sino porque somos salvos gracias a esta palabra, que vino y se hizo hombre, como dice Biblia a las Américas, que vino y fue hecha carne, como dice Reina Valera. Y esto es tremendo, hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo, porque si lo entendemos, avanzamos. Si lo entendemos, crecemos. No, si no entendemos las cosas, no avanzamos. Si no las entendemos, no crecemos. Entonces la iglesia hoy lo que tiene que batallar es mucho más grande que las cosas que ellos tal vez tuvieron que luchar. No es que de repente tengamos el mismo terreno que ellos, quizás fue más difícil para algunos. A nosotros a lo mejor no sabemos si nos tocará más difícil o más suave, solamente Dios sabe. Pero hay una batalla más tremenda en este tiempo. Y Pablo habló de estos tiempos a Timoteo y le dijo, porque vendrán tiempos peligrosos, donde ya las personas no soportarán que se les hable la sana doctrina. ¿Será este tiempo? ¿Será este tiempo ese? Donde ya la gente no soporta que se les hable la verdadera doctrina. Y cuando se les habla se molestan. No tienes amor. No tienes amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Ah? Juan no tenía amor de Dios. Generación de víbora. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes no exijan más. Ustedes no tomen lo que nos de ustedes. Y empezaba Juan a corregir directamente. ¿No tenía amor de Dios? No veo un texto donde le digan a Juan, Juan, no juzgue para que no sea juzgado. No juzgué. Pero en estos tiempos, esas son las defensas de aquellos que se les predica el verdadero evangelio. No quieren escuchar la sana doctrina. Por eso la iglesia tiene que combatir, luchar, seguir hablando, porque el pueblo de Dios está regado, el remanente de Cristo está regado. Y al seguir y a insistir, veremos cómo el remanente empieza a venir al lugar de Dios, a venir a la casa del Señor, porque Él es fiel. Él es fiel, y así como le dijo a Pablo en Corintios, predica Pablo, no temas, porque tengo mucho pueblo en este lugar. Pablo predicaba en medio de una gran oposición, y no solamente eso, estaba en medio de una iglesia que tenía tantos problemas, porque escuchaban de muchas personas, entonces decían, soy de este, soy del otro, soy de Cefas, soy de Pablo, soy de Apolos, y empezaban a agarrar doctrinas extrañas, las mujeres querían tomar posiciones que no se les daba, y era una cuestión impresionante lo que había en la iglesia, y vemos al apóstol Pablo luchando contra todas estas cosas, luchando, hablando, predicando, y el Señor le dice, no temas, porque tengo mucho pueblo en este lugar, mucho pueblo. Se dice históricamente que era una de las iglesias más grandes, o que llegó a ser una de las iglesias más grandes. Y es tremendo,
porque fue una iglesia de lucha. Y a veces no entendemos eso, que cuando hay lucha, es como dice Pablo, puerta grande se me ha abierto en el Señor, pero muchos son los adversarios. O sea, muchas van a ser las luchas, porque es una puerta grande, es una iglesia muy grande lo que el Señor habla. El retoño, el renuevo, es una iglesia muy grande, muy grande, muy grande, donde hay diversidad de pensamientos que van a ser llevados al pensamiento de la Biblia, donde hay personas que ha desmayado y Dios le va a renovar, donde hay personas que van y van a emparejar el conocimiento, donde hay personas que nunca han escuchado y escucharán, donde hay personas que nunca han entendido y entenderán lo que se les dice, entenderán lo que nunca se les había contado, el renuevo, porque Él es fiel. Pero entonces por eso es que su iglesia tiene que combatir y tiene que luchar con la buena palabra, con la buena palabra que el Señor da, porque esto es lo que nos diferencia, hermano. El cansancio viene, la lucha viene, pero la iglesia batalla, la iglesia pelea. Por eso dice Pablo a Tito que debe ser retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada. ¿Cuál es el problema de donde surgen esos pensamientos? Que son personas que no retienen. Se les enseñó de una manera y empiezan a introducir de manera escondida, como dice Judas, falsas doctrinas, herejías destructoras, como dice Pedro. Impresionante. Empiezan a traerla, dice Pedro en segunda de Pedro, en su capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, dice el apóstol Pedro de la siguiente manera. ¿Estamos allí? En el nombre de Jesús. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pedro se va a hacer alusión al antiguo pacto y dice que hubo entre el pueblo falsos profetas. Y ahora dice, como habrá entre ustedes falsos maestros. Es tremendo, porque aún Pedro les hablaba a ellos y nos hablaba ya a nosotros. Habrá entre ustedes falsos maestros, que meterán encubiertamente herejías destructoras. ¿Y por qué herejías destructoras? Porque destruyen a aquel que realmente había huido del error. Tremendo, seducen con concupiscencia aquel, mira, eso lo dice en el versículo 20 de ese capítulo 2. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su poder estrado viene a ser peor que el primero. Dice en el 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. Hermano, pregúntate algo. ¿Vives en la verdad o vives en el error? Somos gente de fe y eso lo sabemos. Sabemos que somos personas que a veces nos equivocamos, podemos caer, podemos tropezar, podemos pecar, pero nunca vivir en el error, nunca. No somos gente que practicamos el pecado, no lo somos. Somos gente que hemos huido del error y nos hemos acercado a Cristo. Somos personas que huimos siempre de las contaminaciones del mundo y buscamos a Cristo. Somos personas que siempre estamos cayendo a los pies de nuestro Señor para que nos ayude a vivir vidas que le agradan a Él. Eso somos, gente de verdad.
No gente hipócrita que nos paramos aquí a decir un mensaje que lo preparamos y lo leímos y lo decimos. No, gente que escudriñamos la palabra, que oramos al Señor y el Señor pone palabras en nuestra boca para que hablemos al pueblo. Gente que cuando escudriñamos las Escrituras y la Escritura nos puya, nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor para poder avanzar y crecer cada día más. Eso somos, gente de verdad, cristianos, creyentes, que practicamos la verdad. Y esa es una diferencia. Por eso Cristo nos llamó. Por eso Cristo está con nosotros. Porque Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Y al que le cree, Él permanece siendo fiel. Eso dijo Pablo a Timoteo. Timoteo, si tú le negares, Timoteo, tremendo. Si tú le negares, Él te negará. Pero si tú eres infiel, Él permanece siendo fiel, Timoteo. Si tú de repente pecas, ahí Él te dice, pide perdón, arrepiéntete. Es fiel el Señor, es fiel con el que le cree. Hay una diferencia. Por eso nosotros tenemos que hacer como Judas y combatir por la verdad. Y ir cada día, eso sí, con mansedumbre, mostrándole a esas personas que están en el error, mostrándole. Y si son rebeldes, responderle como merece su rebeldía. Y si son duros, responderle como merece su dureza. Siempre sin perder nuestro lugar, porque somos creyentes, somos gente de fe y tenemos la verdad. La palabra que hablamos no la pueden refutar. Él lo dijo, yo les daré palabra que no podrán revocar. Y esto es seguro, porque Él es fiel. Él es fiel. Él no falla. Por eso es que su iglesia tiene que estar unánime, combatiendo por esta verdad del Evangelio, luchando por esta verdad del Evangelio. Porque a eso venimos acá, a aprender de Cristo y a batallar por esta fe, a luchar por esta fe, a mostrar esta fe. El mundo no entiende. A veces ve, pero esta gente pierde el tiempo. No, no lo perdemos. No lo perdemos. Jesús dijo que el que perdiere su vida, la ganará para vida eterna. Nosotros lo que tenemos es pura ganancia. Por donde entramos, pura ganancia. Y desde ahora en adelante, vienen tiempos de abundancias tremendos para su iglesia. Tremendos vienen. Porque Él es fiel. Él es un Dios fiel. Él promete y Él cumple. Y Él está con su iglesia. Él ve su iglesia. Él reconoce a su iglesia. Él reconoce a su pueblo. Y Él hace cesión por su pueblo. Él es un Dios fiel. Él promete y cumple. Él habló y Él dijo, te haré grande entre los grandes. Él es fiel. La iglesia va a ser muy grande porque Él es poderoso. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por habernos permitido compartir la palabra hoy nuevamente. Gracias por mis hermanos. Bendíceles, Señor. Guíales por caminos seguros, por caminos de paz. Dales sabiduría, dales la manera, visítalos en sueños, Señor. Dale visiones, dale revelación. Llénales con tu espíritu. Dale dones, Señor. Úsalos, levántalos como ministros y ministras, Señor. Levanta un pueblo glorioso para tu nombre, Padre. Te damos gracias porque tu espíritu nos llena y está con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito el nombre de Cristo Jesús.